Ahora sí. Gerente de la Ingeniería de Organización Industrial, Fadecon, se presenta este vídeo para mostrar los pasos necesarios e imprescindibles para alcanzar la productividad industrial. Tras años de observación al sector industrial español, se puede concluir que existe mucho despilfarro en la fabricación, y eso implica que existe una gran posibilidad de mejora. Esto es, en parte, una buena noticia. Este despilfarro es imputable tanto a la mano de obra directa como a los directivos, y la causa más evidente es una falta de cultura de la productividad. Antes de comenzar con la guía, vamos a hacernos unas preguntas sobre qué pasa cuando no se tienen medidos los tiempos de trabajo y no se puede asegurar su cumplimiento. ¿Podemos planificar? ¿Podemos conocer los costes a priori? ¿Podemos evaluar el desempeño de los factores de la producción? ¿Podremos acotar las permanentes desviaciones en costes que tenemos una vez realizada la fabricación? De hecho, ¿acaso sabemos qué son desviaciones? ¿Conoceremos las causas de las desviaciones? ¿Podemos mejorar los métodos y formas de trabajo? No. Por lo tanto, conocer y hacer cumplir los tiempos estándar es totalmente imprescindible y las herramientas para conseguirlo son el estudio de métodos y tiempos, el control de la productividad y la planeación de las operaciones. Y ahora, cabe preguntarnos, ¿sabías que medir los tiempos y establecer un método de trabajo puede ahorrar entre un 20 y un 50% de la duración de la ejecución? ¿Imaginas la repercusión que tiene esto en los márgenes de venta? ¿Sabías que la mayoría de las industrias españolas no los tienen medidos e implantados y que debido a lo anterior adquirirás una ventaja sobre tus competidores solo por medirlos? Si te resultan familiares estas preguntas y estás dispuesto a ponerle solución, este vídeo te ilustrará en cómo hacerlo. Al final, conocerás todas las técnicas a utilizar y, lo más importante, cómo llevarlas a tu fábrica. El resultado, una reducción del tiempo de ejecución de las tareas. Pero esto es la finalidad. Para llegar a este punto se requieren 4 grandes etapas. Primera etapa, diagnóstico de la productividad. Segunda etapa, estudio, análisis y mejora de los métodos. Tercera etapa, estudio de tiempos. Cuarta etapa, aplicación de métodos y estándares. Primera parte, diagnóstico de la productividad. El diagnóstico de la productividad consiste en conocer cuánto tiempo se está despilfarrando por encima del tiempo necesario. Realmente se trata de un diagnóstico de la improductividad. Para llevar a cabo este diagnóstico, lo primero que hay que hacer es identificar del tiempo total que se está empleando en realizar una fabricación, qué cantidad es el tiempo necesario, qué cantidad es despilfarrado o pérdidas de tiempo y cuáles son las causas de este despilfarro. Para poder mejorar el tiempo es totalmente necesario tener desglosado dónde se pierde y sus causas. A partir de ahí, se puede atacar y buscar las soluciones. De esto se encarga la teoría de la medición del despilfarro, cuya finalidad es la de desglosar los componentes del tiempo que se está empleando en fabricar. Se hace una primera división del tiempo en tiempo estándar, el cual es el tiempo necesario para elaborar una tarea o conjunto de tareas con los métodos y los medios actuales. 2. Despilfarro, que es el tiempo que se ha empleado por encima de dicho tiempo estándar. Pero esta primera división del tiempo no es suficiente. Se realiza una segunda división que diferenciará los dos grandes causantes del despilfarro. 1. Despilfarro por bajo desempeño, que es el que se genera por trabajar más lento de lo exigible. 2. Despilfarro por fallos de gestión, que es el que se gasta debido a incidencias que no deberían suceder. Además, existe otro despilfarro más. Este nuevo componente de despilfarro está implícito en el propio tiempo estándar. Si atendemos a un método de trabajo establecido, el tiempo estándar de su ejecución no tiene por qué ser el más bajo. Por tanto, existe un despilfarro debido al diseño de ese método de trabajo. De tal manera que el tiempo estándar se divide en dos componentes. 1. Mejor tiempo estándar. 2. Despilfarro en el método.
Una vez que se tiene el desglose del tiempo de la tarea, hay que trabajar para reducir cada uno de los componentes del tiempo de fabricación. Segunda parte. Se está viendo el video, ¿no, análisis jóvenes? y mejora de los métodos. Sí. En esta etapa se procederá a la mejora del método de trabajo a través de su análisis. Para ello, primero se definirá el procedimiento de trabajo actual mediante la realización del estudio del método de trabajo. Una vez definido, se procederá a su mejora a partir del análisis y la crítica al método actual. La finalidad del estudio y análisis de métodos es la de reducir el tiempo estándar. Se actúa sobre el tiempo estándar a partir de la mejora de métodos. En resumen, se actuará sobre la reducción del despilfarro en el método de trabajo. En esta segunda parte se estudiará acerca de las mejoras ergonómicas. Esta es la manera más eficaz y beneficiosa para el trabajador de mejorar un método. Tercera parte, estudio de tiempos. Una vez definido y mejorado el método de trabajo de una tarea, se realizará su estudio de tiempos. Un estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo con el que se calcula el tiempo necesario para la ejecución de una tarea. En esta parte se trabaja y se actúa también sobre el tiempo estándar. En principio, medir no es mejorar. No obstante, el simple hecho de cuantificar las microoperaciones que componen una tarea aportará inevitablemente reducciones de tiempo. Con la obtención de una información desglosada, se podrán tomar decisiones. Es decir, se actúa sobre el tiempo estándar, no explícitamente para mejorarlo, sino para cuantificarlo. Hay un principio que dice que lo que se mide y se observa se mejora. Cuarta parte, aplicación de métodos y estándares. No obstante, los tiempos estándar son un dato que, por sí solo, no aporta nada. Los tiempos tienen que ser utilizados para gestionar la fabricación. La finalidad de la aplicación de los tiempos calculados es la de reducir el despilfarro que se divide en dos grandes grupos. El despilfarro ocasionado por errores de gestión y el despilfarro causado por el bajo desempeño. Las soluciones a estos dos despilfarros son, respectivamente, la planeación de operaciones y el control de la productividad. Realmente, los métodos y tiempos son un medio para poder poner en práctica estas dos soluciones, aparte de reducir el tiempo estándar. La planeación de operaciones trata de planificar, asignar cuantía de recursos, eliminar cuellos de botella y de la toma de decisiones y actúa sobre el despilfarro por mala gestión, que puede ser debido a faltas de material, desequilibrio entre la capacidad y la carga de trabajo, averías, reprocesos y errores de información. El control de la productividad consiste en hacer cumplir los tiempos estándar a partir de la comparación entre tiempo empleado con trabajo realizado, medido en tiempo, y actúa sobre el despilfarro por el bajo desempeño. Vinculación entre las tres actuaciones. Métodos y tiempos, planeación de operaciones y control de la productividad son tres funciones imprescindibles para llevar a cabo una reducción radical en los tiempos de ejecución de las tareas. Son los tres pilares de la productividad. Por tanto, se concluye que no se puede poner en productividad una industria si falla uno de los tres pilares y que el tiempo estándar es la materia prima de todo el proceso. Finalmente, aplicando las tres funciones, se consigue reducir el tiempo total de ejecución. Si comparamos la situación inicial de la parte 1 con la situación final de la parte 4, el resultado gráfico es el siguiente. Con todo lo que está por hacer, ¿crees ahora que ser productivos es posible? El despilfarro en la industria española es elevadísimo, lo cual significa que hay un enorme margen de mejora. No es imprudente decir que las mejoras de costes de manufactura pueden estar entre un 20 y un 50% dependiendo de la industria. Para acometer esta mejora es necesario adquirir la cultura de la productividad y poner en práctica las herramientas que se han tratado a partir de la implantación y de la formación de los implicados. Esperamos, con este vídeo, haber ayudado a hacer comprender los pasos necesarios para la puesta en marcha de la productividad de su industria, así como haberle inspirado a que los ponga en práctica. Gracias por su atención. Bueno, jóvenes, ¿alguien me puede decir qué captó de este video?
Jóvenes, ¿alguna idea? A ver, Alison. Nada. Tatiana Jurado. Miro, Sí. nos hablan sobre la productividad es tan importante que permite modelar la calidad de la vida de una sociedad. Por otra parte, cuando menos recursos sean necesarios para producir una misma cantidad, mayor será la productividad. O sea, eso por lo tanto, la eficiencia. Ya. Muy bien. Inge también habla mucho de los despilfarros Ujú. que hay en la empresa, ya sea por falta de una por fallos de gestión o por un bajo desempeño. También habla sobre la reducción de los tiempos, ¿no? Muy bien. Los tiempos perdidos. Exactamente, joven. Muy bien. La mejor optimización del tiempo dentro del ámbito laboral. Ya es la opinión de Schwenk. Bueno, en realidad esto está relacionado a un concepto fundamental que vino en la unidad 1 y que es la comprensión de lo que es productividad. Ya lo hemos hecho con ejemplos, hemos dado definiciones, hemos visto un video, lo hemos analizado bien. En cambio, este video ya integra unos términos que viene a ser de que dentro de los tres pilares fundamentales de la productividad, que está acá es el último, está referido en primer lugar al estudio de tiempos y movimiento, posteriormente a la planificación de la producción y después finaliza con lo que es el control de la producción. ¿Ya? Lógicamente que dentro de todo esto va mencionando, por ejemplo, lo que viene a ser los despilfarros. ¿Ya? Y dependiendo, ¿no? Del sistema de producción también. Pero en cada sistema de producción uno puede ir analizando cómo se dan la secuencia de proceso, los tiempos de una etapa a otra. Y también habla de los cuellos de botella. ¿Alguien me puede decir qué entiende por cuello de botella? Wow. ¿Alguna idea? Nada. Bueno. Entonces, ya, yo les decía el otro día que ya habíamos visto todo lo que es la unidad 1, lo que es productividad, y estamos entrando a la unidad 2. En esta unidad 2 vamos a ver lo que es la ingeniería de estudio de tiempos y movimientos y métodos. De tal manera de que el primer pilar de la productividad es el estudio de tiempo. Es decir, de que el estudio de tiempo tiene que ver en sentido de poder estandarizar, ¿ya? Poder estandarizar ya sea una parte del proceso y bueno, lo mismo se debe hacer por cada etapa, ¿no? Dependiendo del equipo o máquina. Entonces, esta es la unidad 2 que está como estudio de trabajo, métodos y tiempo. ¿Alguien me puede decir qué se entiende por trabajo? ¿Mm?
Ya, por favor. A ver, Calderón, ¿qué entiende por trabajo? Es lo que se dedica a una persona a hacer un trabajo de bienes y servicios. Ya. A ver, Una ¿alguien más? una actividad que se realiza para poder ganar cualquier bien a Ya. cambio de un bien. Entonces habla de una actividad. ¿Qué más? ¿Alguien más? Escuchaba la voz de una señorita. Ingeniero también es como, digamos, la labor o la actividad de las personas que realizan, ¿no? Ya sea como deber o alguna actividad dependiente, sea profesión o necesidad. Ya, muy bien. Bueno, por ejemplo, estuve toda la tarde donde terminé con un dolor de espalda y haciendo las actividades asíncronas de gestión de calidad, ya que no estaban conformes con el tipo de evaluación que sigo. Y el hecho de sentarme aquí y ponerme a pensar y lo estresante que es, me deja mal realmente. Por eso hay veces que cuando entro a dar mi clase de este horario, muchas veces que ya estoy, como quien dice, fundiendo pilas, ¿no? Y lo miraba a un señor que está haciendo un trabajito acá en casa, que él es la albañil. Y lo miraba y también, ya bueno, es de Jancón igual que yo. Llegó un momento en que lo miraba ahí y lo notaba que el tipo se iba agotando poco a poco. Entonces hablamos de dos tipos de esfuerzo. El que yo hice en la tarde fue un esfuerzo mental. Lo que hizo ese señor era un esfuerzo físico. ¿Para qué? Es para generar algo, ¿no es cierto? El uno puede ser tangible y el otro intangible, en el caso mío. Entonces, hablamos de esfuerzo, ¿no? Vamos a ver qué dice la definición de trabajo acá. Uy, 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 yo estoy joven. Se me ha perdido lo del texto. Bueno, como si se hubiera cerrado, ¿verdad? Bueno, ahí está. Ya, trabajo en su sentido de ocupación es el esfuerzo. Por eso yo usé este término, esfuerzo. Y le decía que es esfuerzo para obtener algo, ¿no? Y aquí dice el esfuerzo realizado para producir algo útil. Tanto el trabajo manual como el mental caen dentro de esta definición. ¿Listo? Ahora, teniendo en claro eso, ¿qué es el estudio del trabajo entonces? Es nada más que usar técnicas, ¿ya? Que pueden ser particulares de acuerdo a lo que se va a analizar. Puede ser de método o puede ser de tiempo. ¿Está claro, ustedes jóvenes? Mientras que el estudio del trabajo, ¿qué es entonces? Usar técnicas. ¿Y cuáles pueden ser esas técnicas? Si analizamos los tiempos, se convierte en un estudio de tiempo. Si hablamos de cómo se puede mejorar un sistema de producción haciendo algunos cambios, hablamos de método. O si yo hago alguna actividad en la cual voy a hacer menos esfuerzo, estoy aplicando un método. ¿Ya? Entonces, de aquí es de que ya podemos dar una definición. ¿Qué son los métodos de trabajo? Y hablamos de conjuntos de procedimientos sistemáticos. Este término sistemático es algo que está relacionado a hacer algo en forma coherente, ¿no? Entonces viene a ser
Los métodos de trabajo vienen a ser conjunto de procedimientos sistemáticos y lógicos de análisis e investigación a lo que estamos estudiando. ¿Ya? Entonces ahí surgen preguntas, ¿no? ¿Cómo se hacía? ¿Por qué se hacía de esa forma? ¿Quién lo hace? ¿Quién es el que ejecuta ese trabajo? ¿Por qué no lo hace así? ¿Cómo debería hacerlo? ¿No? Esas preguntas son aquellas que permiten prácticamente mejorar un sistema de producción o una etapa de un sistema de producción aplicando estos procedimientos sistemáticos y lógicos. ¿Está claro? Bien, entonces vienen preguntas así, ¿no? Y lógicamente que todas las mejoras que se hagan, ¿ya? Más que todo están relacionadas a incrementar la productividad. Cuando se incrementa la productividad, está implícito de que se va a mejorar en la parte de costo. Por otro lado, toda mejora que significa, toda mejora que significa un estudio de métodos conlleva a hacer las cosas con menos esfuerzo. Por consiguiente, reduce la fatiga en los trabajadores. ¿Ya? Y vamos viendo acá cómo se debe efectuar una investigación de un estudio de trabajo. Lógicamente que podemos encontrar en un sistema de producción muchos problemas. De tal manera de que el operador o la persona que está encargada de un sistema de producción, por su experiencia, él va a empezar a analizar qué es lo que es recomendable actuar en forma rápida, ¿no es cierto? O por ahí hay informes en la cual se ha determinado de que no se puede cumplir con el cliente porque se tiene demora. Y esas demoras a veces están relacionadas a un cuello de botella. ¿Y qué es un cuello de botella, jóvenes? ¿Ya bien? La resolución de un problema. Ya. A ver, pongámonos en el siguiente caso. Nosotros vamos a un banco y se va a hacer la misma transacción en 3 cajas que son atendidas por personas diferentes. Pero se percibe que una de esas personas, la misma transacción lo hace más rápido que las otras dos. Y el tercero, pucha, es ya mucho también, muy exagerado. ¿Qué harían ustedes? Primero, investigar cuál es la causa. Puede ser de que la tercera persona que demora más no esté capacitada, conscientemente no rinde al igual que el primero. Falta de responsabilidad. No tanto responsabilidad, puede ser que los 3 sean responsables, pero no hay capacidad en el tercero. O sea, tiene que ganar más habilidad. ¿Ya? Tal vez la primera persona tiene un poco más de experiencia. Puede ser. Puede Dicen ser. también las máquinas, ¿no? Pueden ser. Esa voz quería escuchar. Puede ser que el segundo escape igual que el primero, pero su máquina tiene problemas. Entonces, pese a que es tan bueno como el primero, pero su máquina afecta. Bueno, en el caso de los cuellos de botella, cuando
se tiene un sistema en el cual uno de esas etapas es que demora mucho. Y entonces se analiza y se determina que esa máquina ha sido diseñada no con la capacidad adecuada. ¿Ya? O posiblemente su capacidad de diseño es buena, pero el operador es malo. O posiblemente la máquina, su capacidad de diseño es adecuada, el operador es bueno, pero tiene falla por falta de un mantenimiento adecuado, lo cual incide en el rendimiento, ¿se dan cuenta? Entonces, Ingeniero, o sea ¿sí? que el cuello de botella vendría a ser como el elemento que disminuye o afecta el proceso de producción. Exactamente, afecta a las etapas siguientes. Lo que usted ha dicho está muy bien, ¿ya? Es el elemento o etapa de un sistema de producción que ocasiona demoras o atrasos en toda la línea, ¿ya? O en todo el sistema. Bien. Entonces, lo primero es de que si ustedes están haciendo un estudio de tiempo en su vida profesional y determinan de que es necesario mejorar o posiblemente ya hay un informe de que se tiene problemas en una etapa del proceso, entonces ya se tiene una base. Lo segundo segundo paso que se debe efectuar es obtener datos, ¿ya? Es bueno posiblemente escuchar los comentarios que dicen las personas que conocen el proceso, ¿ya? Por otro lado, hay que comunicar, hay que decirle, bueno, jóvenes, nos vamos a proponer a mejorar en esta etapa del proceso, por lo cual, si hay sugerencias y datos que se dispongan, hay que empezar a manejarlo y que todos comprendan lo que se quiere hacer. Y además de ello, decirles que es importante su contribución para obtener resultados que sean positivos. Es necesario solicitar, como también estimular a los trabajadores, ¿no? No por el hecho de que ustedes sean los ingenieros y el otro es apenas un trabajador, traten en forma diferente. Lo que yo siempre recomiendo y digo a los estudiantes es que cuando vayan a trabajar hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado en el aspecto del trato que tengan con los trabajadores o con los de abajo. Porque hay trabajadores que tienen tanta experiencia que posiblemente el hecho de que no hubieran ido a una universidad, los tipos saben harto por los años de experiencia. Y ustedes están en un camino todavía de aprendizaje, porque eso es lo que pasa con los ingenieros juniors. Entonces hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Y la otra que dice es no criticar, no corregir, ni corregir de lo que están haciendo algo. Es lógico que se quiere mejorar, pero en sí hay que tener la forma de cómo llegar a incidir en los trabajadores. ¿Ya? Una vez que el analista ha concedido los datos, ya tiene una idea clara de lo que tiene que hacer, entonces hay que ver la forma de sintetizar ese trabajo, ¿ya?
Y posteriormente, si es posible, descomponerlo para ver qué pasos, qué cosas hacen y que se pueda eliminar de tal manera de que no solamente eliminar, también se pueda combinar o hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, eso implica su descomposición y de ahí vienen estas preguntas: ¿quién, qué, cómo, cuándo, cómo? Si alguien lo puede hacer mejor que el otro, ¿por qué sostienen esos resultados, ¿no? Entonces se vienen un montón de preguntas, ¿no? Entonces, si ustedes están, bueno, yo siempre pongo como ejemplo de una vivencia que yo miraba a dos operadores ahí, que trabajaban envasando gaseosa, donde las dos máquinas tenían la misma capacidad. Las dos máquinas eran de marca Crown y tenían la misma capacidad, por decir 200 botellas por minuto. Pero uno de ellos llenaba con tanta rapidez los envases que era un espectáculo verlo al hombre cuando empezaba a envasar. Y el otro daba una pena verlo porque yo creo que ese hombre ha sido un macho, mejor porque yo lo veía que él sufría ahí para envasar. Y disminuía la velocidad, le salían las botellas por debajo del nivel. Y en cambio el otro la calibraba y miraba nomás como las botellas salían. Entonces vienen preguntas, ¿no? ¿Por qué el uno es más, más eficiente para envasar que el otro? Y es lógico, ¿no? Que nadie le va a enseñar al otro. Eso conlleva la habilidad que desarrolla una persona a veces en su puesto de trabajo. Bueno, entonces vienen esas preguntas que a medida que vaya explicando, ya ahí les voy a decir a qué es lo que yo llegué. ¿Ya? Cuarto paso. Bueno, este cuarto paso, una vez que se digrega lo que se está estudiando, es necesario, ¿no? De que después sea compartido de tal manera de que se procure entre todos implementarlo y desarrollarlo, ¿no? Entonces, este estudio de tiempo, si se lo considera como algo que permitió la mejora en un sistema de producción, en lo posible, después de difundirlo, sería bueno documentarlo también, ¿ya? Bueno, entonces esto va a implicar de que esa información o el resultado de ese estudio es lógico que está relacionado a una capacitación, adiestramiento y dejarlo eso, como les decía, eh, estructurado en una información, ¿ya? Después ustedes han escuchado lo que viene a ser el análisis de método. Está el estudio de movimientos, que no mencioné, el estudio de tiempo, algo que, como les decía, es tener datos, ya, de una etapa de proceso, y ver cómo se puede interpretar esos datos obtenidos y posteriormente estandarizar. ¿Alguien me puede decir qué es un tiempo estándar? ¿Mm? Jóvenes, ¿ni idea? Bueno, los tiempos estándares es como efectuar un tiro al blanco, ¿no?
¿Y qué pasa cuando se prestó un tiro al blanco, jóvenes? ¿Mm? Los que han ido al cuartel, ¿eh? Un promedio. ¿Qué es un estudio? ¿Qué es un tiempo estándar? Yo les decía, es como hacer un tiro al blanco. ¿Mm? Un Bueno. promedio de calificación. ¿Mm? Un promedio de calificación, ¿no? Ya, muy bien, puede ser. ¿Qué más? Angie. No quiere hablar Angie. ¿Mm? Nada. Ingeniero, ¿Mm? el tiempo estándar es como el tiempo que necesita, bueno, el operador para ir ¿Se va? preparando y entrenando para ejecutar una operación. Ya. Se va a cortar el tiempo, volvemos a ingresar para que no quede incompleto. ¿Ya? Después le continúa Angie. ¿Listo? Ok, ingeniero. Es que si no va a quedar a media. Ahora ingresamos.